Hola a todos. Hoy nos vamos a meter de lleno a analizar una de las fuerzas políticas más longevas del mundo, una que básicamente ha definido la historia moderna de Japón. Hablamos, como no, del Partido Liberal Democrático. Y aquí va la pregunta clave, la que nos va a guiar todo el tiempo. ¿Cómo es posible? O sea, ¿cómo un solo partido ha conseguido gobernar Japón de forma casi ininterrumpida durante 7 décadas? Es que es un récord alucinante que lógicamente ha marcado por completo el país. Mirad esta línea de tiempo, lo dice todo. Es que la escala de este dominio es impresionante. Desde que se fundó allá por 1955 el Partido Liberal Democrático, el PLD, ha estado al mando. Si quitamos dos interrupciones muy breves, una en los 90 y otra a finales de los 2000, el PLD ha sido quien ha llevado las riendas de Japón sin descanso. Vale, para entender cómo llegaron a ser tan dominantes, tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Nos vamos al Japón de la posguerra, un país que estaba literalmente reconstruyéndose desde las cenizas y bajo la ocupación de Estados Unidos. Antes del 55, el panorama de la derecha era un auténtico caos, un campo de batalla. Este gráfico electoral lo deja clarísimo. El voto estaba totalmente fragmentado. Teníamos al Partido Democrático de Japón por un lado y al Partido Liberal por otro, y estaban a la greña, peleándose por los mismos votantes. Y ahora fijaos en el cambio. ¡Boom! De repente, esas dos facciones conservadoras se unen y crean el PLD, un bloque político gigantesco, unificado. ¿Y por qué? Pues el objetivo era muy claro, crear una fuerza tan poderosa que pudiera mantener a la izquierda, que en ese momento era el Partido Socialista de Japón, fuera del poder para siempre. Y este es el momento, el 15 de noviembre de 1955, el día en que nace el gigante. Pero ojo, que la fusión no fue solo una jugada política. Detrás estaban los grandes empresarios y financieros, que lo que querían más que nada era estabilidad para poder reconstruir la economía del país. Y con esto nace lo que los historiadores llaman el sistema de 1955. O sea, una nueva era política definida por un dominio casi absoluto del PLD. El Partido Socialista, por su parte, quedó relegado a ser una oposición testimonial, sin ninguna opción real de llegar al gobierno. Y una de las claves de su éxito inicial fue esta filosofía, la doctrina Yoshida. La estrategia era simple pero brillante. Mira, que de la defensa militar se ocupe Estados Unidos y nosotros vamos a dedicar hasta el último yen y toda nuestra energía al crecimiento económico. Y funcionó. Esto fue lo que impulsó el famoso milagro económico japonés y lo que le dio al PLD una legitimidad brutal durante décadas. Bueno, ya sabemos cómo nació. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se las arregló para mantenerse en el poder tanto tiempo? ¿Cuáles eran sus trucos, sus mecanismos? Pues una de sus armas secretas era esto, el Kuenkai. El sistema electoral de antes era un poco raro. Obligaba a los candidatos del mismo partido a competir entre ellos en el mismo distrito. Así que, para ganar, la ideología daba un poco igual. Lo importante era construir estas redes de apoyo personal, sobre todo en el campo, que eran básicamente sistemas de intercambio de favores y recursos públicos a cambio de votos. Y esto lo explica de maravilla. El PLD era lo que se conoce como un partido atrápalo todo. Eran pragmáticos, no se cerraban en banda con una ideología. Su mensaje era simple y directo, crecimiento económico para todos. Mientras tanto, la oposición socialista estaba metida en una guerra ideológica con los comunistas por el voto de la izquierda, y claro, así era imposible que atrajeran al votante de centro. Pero claro, ningún dominio dura para siempre. A finales de los 80, después de muchísimos años en el poder, el gigante empezó a dar señales de agotamiento, de corrupción. Y todo esto lo llevaría a su primera e histórica caída. Y el detonante fue un escándalo de corrupción tan grande que hizo temblar los cimientos de la política japonesa, el caso Recruit. La jugada era simple. El fundador de la empresa Recruit ofreció acciones a precio de saldo a toda la élite política y empresarial, justo antes de que la compañía saliera a bolsa. ¿Qué pasó? Que cuando el valor de las acciones se disparó, esos beneficios millonarios se vieron como lo que eran, sobornos a cambio de favores. La confianza de la gente se desplomó. El escándalo Recruit fue, digamos, la gota que colmó el vaso. A eso se le sumó una crisis económica, una exigencia cada vez mayor de reformas y, lo más importante, una rebelión interna. Miembros del propio PLD se fueron del partido y al final el gobierno perdió una moción de censura. Cayeron del poder por primera vez desde 1955. Y lo más irónico es que el gobierno de coalición que los sustituyó era tan inestable que su único gran logro fue cambiar las reglas del juego. Introdujeron el sistema de voto paralelo que se usa hoy, ese en el que se emite un voto para un candidato local y otro para un partido a nivel nacional. Pero bueno, les duró poco la alegría. En 1996 el PLD ya estaba de vuelta en el poder.
Esas pequeñas pausas en el gobierno del PLD son fascinantes, porque lejos de debilitarlo, casi parece que reforzaron su imagen de ser la única opción estable para Japón. La segunda caída fue en 2009. El Partido Democrático de Japón supo aprovechar el descontento por la economía, el paro y un hartazgo general de tanto PLD. Prometieron un gobierno más social y una política exterior más independiente de Estados Unidos, y consiguieron una victoria histórica. Pero su etapa en el poder fue un desastre, la verdad. Estuvo marcada por peleas internas y, sobre todo, por la gestión de la triple catástrofe de 2011, terremoto, tsunami y el accidente nuclear de Fukushima. La crisis les vino demasiado grande, y en 2012 el PLD, con Shinzo Abe a la cabeza, volvió con una fuerza arrolladora. Y con esto llegamos a hoy. ¿Cómo está el panorama político japonés en la actualidad? Pues mira, sobre el papel, Japón es un sistema con muchos partidos, pero en la práctica, la oposición está tan dividida, tan fragmentada en partiditos pequeños, que ninguno puede hacerle sombra al PLD. Así que en realidad, sigue funcionando como un sistema de partido dominante. Y dentro de este sistema hay un reto enorme que no se acaba de resolver: la bajísima representación de las mujeres. Solo un 14,6% de los escaños en la Cámara Baja están ocupados por mujeres. Es una de las cifras más bajas de todas las economías avanzadas. Y es que esta imagen es increíblemente reveladora. Es un titular real, ¿eh? El PLD quiere a más mujeres en las reuniones clave, pero solo como observadoras silenciosas. Es que no se puede ilustrar mejor la barrera cultural que hay. Se las invita a la sala, pero no a la conversación. Y todo esto nos deja con una pregunta clave para el futuro de Japón. Con un PLD que parece resurgir siempre de sus cenizas y una oposición que está crónicamente dividida, la cuestión ya no es solo si Japón puede tener un sistema bipartidista. La verdadera pregunta ¿es estabilidad que ofrece un gigante político como el PLD? ¿Es una fortaleza? ¿O en realidad es una debilidad para una de las democracias más importantes del mundo? La historia, de momento, no nos da una respuesta fácil.